Mira lo que dice el Salmo 50, verso 15, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, llámame cuando tengas problemas y vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Qué bonito, ¿verdad? Llámame cuando tengas problemas y yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Señor, te pido que pongas orden en mis pensamientos, en mis notas, lo que tú has puesto en mi corazón y también en el pensamiento y en el corazón de mis hermanos para recibir esta palabra. Yo creo, Espíritu Santo, que tú tienes planes poderosos para nuestras vidas, aunque muchas veces inicialmente no lo entendemos. En el nombre de Jesús confiamos. Amén y amén. He titulado el mensaje, ¿a quién acudes en el día malo? ¿Tú a quién acudes cuando tienes un día malo? Hay gente que dice, ay, yo tengo un amigo, tengo una amiga, pero en realidad, ¿a quién acudes? ¿Qué puerta tocas cuando viene un día malo? Y cuando digo un día malo, no es que se haya levantado uno con el pie izquierdo, no. Cuando estás viviendo una temporada que no entiendes. Porque todo ser humano, yo estoy seguro, que en cualquier etapa de su vida ha tenido cierto desconcierto porque no entendía lo que le estaba pasando, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez o no? ¿Te ha pasado? Bueno, bienvenido al club. ¿Y qué sucede? Que si uno no está bien posicionado en Dios, si tú no estás bien anclado en Dios, en este tipo de tiempos difíciles, en tiempos agitados, pues uno puede desestabilizarse e incluso ser tumbado. ¿Por qué? Porque no tienes bien anclada tu fe. Porque el enemigo siempre va a venir a sembrar semillas de discordia en tus pensamientos. Por eso es muy importante que entendamos el Salmo 50, verso 15. Dios mismo dice, llámame cuando tengas problemas, porque yo voy a ser el que voy a acudir a salvarte y después de ver el resultado, tú me vas a dar gracias y alabanza, porque el final va a ser bueno. ¿Alguien dice amén o no? Entonces, dicho esto, es importante que entendamos también lo que dijo el salmista. El salmista dijo en otro salmo, el Salmo 103, verso 17, dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le respetan. Otras versiones dicen sobre los que le temen. Otras dicen sobre los que le obedecen. Es decir, la misericordia de Dios no tiene fecha de caducidad. ¿Tú lo sabías o no? Tiene fecha de caducidad el yogur, tiene fecha de caducidad la carne, tiene la fecha de caducidad muchas cosas. Pero la misericordia de Dios se renueva cada día y es eterna. Amén. ¿Y sabes por qué es eterna? Porque Dios es eterno. Lo que pasa es que nuestra mente finita muchas veces nos cuesta trabajo entender eso. Hermano, y esto a mí me recuerda que Dios es un Dios de pactos. Es decir, Dios lo que promete lo cumple. Di conmigo, lo que Dios promete lo cumple. La gente promete y no cumple. Hay gente que dice, estoy enamorado de ti hasta las pestañas. Y a los 3 años se cree que lo que iba a ser fantástico se convierte en una luna de hiel en vez de una luna de miel. Y, ay, mira, me equivoqué. Ay, ya no te amo. Esa frase está tan manida, ¿verdad? Ya no te amo. Pero Dios no es un Dios caprichoso. Si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. ¿Amén o no? Entonces, Dios no es un Dios caprichoso que hoy te bendice y al día siguiente te maldice el doble. No, así no funciona Dios. Si uno piensa así, está equivocado porque Dios no trabaja así. Amén. Mira, en un momento difícil, hubo un profeta que pasó tiempos difíciles en su vida, como fue el profeta Jeremías. Al profeta Jeremías se le llama el profeta llorón. De hecho, hay un refrán del lenguaje popular que dice, lloras más que Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías no entendía el llamado para el cual Dios lo había llamado y él entendió que su misión, pues no sabía si le iba a cumplir. Él no tuvo buenos momentos durante su ministerio. Sin embargo, en un momento dado, en uno de los libros que él escribió que se llama Lamentaciones, en el capítulo 32, verso 22, él llegó a decir que sus misericordias eran nuevas cada mañana. Porque muchas veces el enemigo
quiere sembrarnos mentira en nuestros pensamientos. ¿Y sabes por qué lo dijo él? Porque él sabía, y sabía bien, que aunque estaba pasando un tiempo difícil, un tiempo, yo diría, muy duro, Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Amén o no? ¿Tú crees que Dios es un Dios de segundas oportunidades? Por eso, aunque tengas a veces duda, Él siempre va a estar ahí, como dice el Salmo, para salvarte, para ayudarte. Lo que sucede es que Dios a veces no puede revelarnos cosas para las cuales nosotros no estamos preparados. Y por ello nos mete a veces en la escuela, como suelo decir yo, para que en el día malo, en el día de la angustia, en el día difícil, toquemos la puerta correcta. Como he dicho antes, ¿a quién llamas o a quién acudes en el día malo? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿A qué puertas toca con la plena certeza de que vas a tener la correcta solución? Porque muchas veces dices, yo tengo un amigo que cuando tengo un día malo voy y hablo con él. Sí, pero ¿verdad que el problema lo sigues teniendo? Porque tu amigo no te solucionó el problema. Te descargaste, te vaciaste, te quitaste un poquito de basura, pero el problema lo sigues teniendo cuando vuelva a casa. Pero la palabra de Dios dice que si tú y yo recurrimos a Dios en el día difícil, el Señor nos va a ayudar. ¿Amén o no? ¿Por qué? Porque Él desea que lo experimentemos de una manera sobrenatural. La palabra de Dios dice que hay cosas que solo son reservadas para Dios, en Deuteronomio 29. Pero Él en su gracia y su misericordia ha decidido revelarnos otras cosas para que podamos llevar a cabo el propósito en esta tierra y con ello cumplir su palabra. Amén. Entonces, hermano, muchas veces yo he visto cristianos que han perdido el tiempo en entender cosas que humanamente es muy complicado entender porque pertenecen a Dios. Dice Deuteronomio 29 que las cosas ocultas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, y la revelada a los hombres y a los hijos de los hombres. Entonces, cuando uno se empieza a rayar, queriendo entender si estas cosas, no pierdas el tiempo, hermano. Yo he entendido que hay cosas de Dios que yo nunca voy a poder entender porque Él es el ser más maravilloso y más grande, pero yo soy limitado, yo soy finito. Yo tengo fecha de caducidad y Él no. Entonces yo he decidido no perder el tiempo en lo que no entiendo y poner todo mi esfuerzo en lo que Él me pide. Si yo pongo todo mi esfuerzo en lo que Él me pide, en el proceso del camino, ya iré entendiendo muchas cosas que Él me va a ir revelando. Ahora, quizás tú dirás, sí, pastor, está muy bien todo esto, pero yo sigo sin entender ciertas cosas. Bueno, quiero recordarte algo que sabemos con toda seguridad. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es verdadera. ¿Alguien dice amén o no? La palabra de Dios es verdad. Y yo diría que es más verdad aún que todos tus problemas, que todos mis problemas, que todas nuestras circunstancias. Incluso yo diría que la palabra de Dios es más verdad que todas las mentiras mentales que el diablo nos pone aquí, en la cabecita, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que nos pongamos el casco de la salvación y que rendamos nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, todo hay que rendirlo, Señor Jesús. Amén. Y si Dios lo permite, siempre será, Dios permite cosas que no entendemos, siempre va a ser con un propósito más alto. Siempre, siempre. Fíjate lo que dice el Salmo 50:15, que tenemos que invocar su nombre. La versión que yo he leído dice, llámame. Llamar es invocar. Que le llamemos cuando tengamos problemas. Ahora, yo quiero dejarte hoy 3 enseñanzas sencillas en esta mañana. Vamos a ver algunos ejemplos de por qué es importante buscar el rostro de Dios. ¿Por qué es importante ir a Él? Porque Él tiene una serie de beneficios para nosotros. En primer lugar, los que están tomando nota, cuando tú y yo buscamos su rostro, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, que también es Dios, comienza a interceder por nosotros. Qué interesante es esto. Y esto no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios en Romanos 8:26-27. Es decir, cuando tú y yo tenemos problemas de la índole que sea, en primer lugar Dios los conoce.
Pero cuando tú y yo buscamos el rostro de Dios pidiéndole ayuda o socorro, porque ayuda es pedir socorro, Dios lo que hace es que nos asigna un ayudador que va a ser nuestro aliado y que comenzará a trabajar con nosotros. ¿Sabías tú eso o no? Entonces, cuando yo tengo un problema, yo tengo que llegar a una conclusión. No estoy solo. Di conmigo, no estoy solo. No estoy solo. Dios está conmigo. No estoy solo. Hay gente que dice, ay, pastor, es que tengo un problema, es que estoy sola, es que nadie me ayuda, es que de esta no voy a salir. Esos son los, como digo yo, los yo sois que vienen, los yo sois que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Esos yo soy que nos crean tantísimos problemas y que comenzamos a abrirle puertas y el enemigo comienza verdaderamente a crear problemas. Ustedes recordáis la historia, esa historia que aparece en el libro de Números. ¿Recordáis que Moisés envía 2 espías, recordáis? Para inspeccionar la tierra de Canaán. Y resulta que cuando vuelven esos espías, 10 dan un informe negativo y 2 dan un informe positivo. ¿Cuál fue el problema? El problema que ellos tuvieron no era un problema, no era Dios el problema. El problema tampoco eran los que estaban en Canaán. El problema es cómo ellos se sentían. Los yo soy. ¿No te ha pasado alguna vez que tú has querido hacer algo, ha venido algo a tu mente y tú has sentido que tú eras débil? ¿Te ha pasado alguna vez? Cuando la palabra de Dios dice que tú en Dios no eres débil, sino que tú en Dios, ¿cómo eres? Fuerte. Es muy importante las palabras que nos decimos ante las situaciones que vivimos. Porque las palabras que decimos son declaraciones. Pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Dice que en nuestra boca está la vida, la muerte. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Número, vemos como Moisés envía a esos hombres para ver la tierra. Después de 40 días, 10 de ellos volvieron diciéndole que no había oportunidad, que las ciudades eran demasiado protegidas, que la gente que vivía era de una estatura grande. Solo se fijaron en lo negativo. Y dice que ellos se sentían como saltamontes. ¿Os dais cuenta? Ellos hablaban de cómo ellos, yo soy débil, yo soy inferior, yo me siento asustado, yo me siento intimidado. Sin embargo, 2 de ellos dijeron, no, es cierto, la gente es grande, las ciudades están fortificadas, pero nuestro Dios es superior a ellos. Qué mentalidad tan diferente, ¿verdad? ¿Y sabes lo que sucede con todo esto, mi hermano? Que normalmente siempre un informe negativo siempre se propaga más rápido que un informe positivo. Lo negativo también se imparte, es un virus. Y bueno, todos sabéis la historia de lo que le pasó al pueblo de Israel. 2 millones de personas decidieron creer a Dios, a 10 de manera negativa, en vez de creer a Dios y a 2 que tenían fe de que con la ayuda de Dios iban a poder tener la victoria. Qué diferente, ¿verdad? Dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? Que cuando tengamos una necesidad, ¿cuál es la puerta que tenemos que tocar? Arriba. Y dirá, pastor, pero si eso yo lo sé. Y claro que yo lo sé que tú lo sabes. Pero el punto no es saberlo. El punto es que vivirlo, hacerlo. Esto es tan básico, pero no lo hacemos. Y mira, me fui a investigar qué significaba la palabra interceder al diccionario. Y dice que interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Qué bueno, ¿no? Entonces, cuando tú vas a Dios, tú le estás diciendo, Dios, ahí está mi necesidad y yo quiero que tú intervengas de una o de otra manera. Amén. Entonces, cuando nosotros invocamos el rostro de Dios o la intervención de Dios, ¿sabe qué pasa en el cielo? Que salta un código rojo. Código rojo. ¿Qué pasa en una central nuclear cuando automáticamente los reactores no comienzan a funcionar? ¿Qué salta? Una alarma, un código rojo. Tú vas conduciendo y se te enciende un piloto rojo. ¿Eso qué te está diciendo? Dale duro al coche. No, para, compañero, que si sigue lo rompe.
Entonces, en el cielo, cuando tú vas, salta un código, se activa un código rojo. Hay un protocolo del reino y el Espíritu Santo es el que se encarga de que nuestro asunto se haga presente delante del trono de la gracia de Dios. Porque mira lo que dice Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Hemos dicho que socorro es ayuda. Cuando tú necesitas ayuda tienes que irte al trono de la gracia. Hemos dicho que la gracia de Dios es eterna, porque la misericordia de Dios es eterna, y además no es eterna, sino que es inagotable. Pasa que nuestra mentalidad limitada piensa que como la gracia de Dios se ha derramado sobre uno, pues cuando me llega a mí ya no le queda. Oh, mi hermano, di conmigo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es inagotable. Wow, a mí, hermano, entender esto, a mí me llena de paz. A mí me llena de paz. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que salta un código rojo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Reconocer que el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Número 2, ¿qué hace Dios? Cuando escucha lo que el Espíritu Santo le dice, Dios hace suyo nuestro caso y nuestra situación. Lo toma como personal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ay, pastor, es que la palabra de Dios dice porque yo soy humano, yo me equivoco. ¿Y quién no se equivoca? La palabra de Dios dice: hijitos míos, no pequéis, dice en 1 Juan. Pero si pecáis, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué está diciendo esto? Que como humanos no vamos a fallar y como cristianos no vamos a meter la pata, la vamos a meter. Porque nosotros somos santos que pecamos. Porque mucha gente piensa que el ser cristiano tiene ya las alitas, la aureolita. No, mi hermano. No. Somos cristianos que vivimos en este mundo y tenemos una lucha con esa naturaleza interna. Pero dice que si hubiésemos pecado, que tenemos un abogado que nos defiende. Porque el propósito de Dios es restaurarnos. Claro, con esto no lo tomemos ahora y digamos: ¡ah, maravilla! Que como yo tengo un abogado, me doy licencia para hacer. No, mi hermano, no. Porque hay gente que tiene un concepto erróneo. Como Dios me defiende y la misericordia de Dios es nueva, yo peco lo que quiere y después me arrepiento. No, porque una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. ¿Se está entendiendo o no? Una cosa es que tú estés bregando con un área en tu vida y otra es que tú te deleites de eso y digas: como Dios me perdona, no, aquí no pasa nada. No, mi hermano, no es lo mismo pecar que vivir en el pecado. ¿Se está entendiendo el concepto? Ahora, ¿qué hace Dios? Él toma mi causa. Y el problema es que tristemente a veces olvidamos con mucha facilidad las palabras del mismo Dios. Si Él dijo, por ejemplo, si Dios dijo que aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te voy a recoger, nosotros tenemos que creer que la causa Dios la toma. Porque Él sabe nuestra necesidad. ¿De acuerdo o no? ¿Por qué dudamos? Mira, en el Antiguo Testamento, yo te lo dejo para que lo leas en casa, en el capítulo 36 y 37 del libro de Isaías, nos muestra el problema que le sobrevino a un rey llamado Ezequías. Él fue uno de los mayores reformadores del pueblo de Dios. Y a este hombre, creo que en una ocasión prediqué de ello, dice que el rey de Asiria, llamado Senaquerib, le envió unas cartas y unas cartas amenazadoras diciéndole que si no se entregaba, automáticamente exterminaría el reino. Pero ¿qué hizo Ezequías? Ezequías hizo lo que estamos hablando hoy. Él tocó las puertas correctas porque sabía quién le iba a dar la solución. ¿Qué hubiera hecho otra persona? Hubiera ido a buscar un rey aliado para pelear contra el otro rey. Él no buscó ayuditas externas, él fue a la fuente. Dí conmigo, él fue a la fuente. Y esto es muy importante, mi hermano. Él tenía claro que su fuente era Dios. Incluso, fíjate el milagro que hizo Dios, que Dios trajo tal confusión con el ejército asirio, que ni el mismo Ezequías tuvo que luchar. Increíble, exacto. Se mataron entre sí porque hubo una confusión. Ahora la pregunta es, ¿por qué Ezequías tocó la puerta correcta? ¿Por qué el salmista tocó la puerta correcta? Porque ellos tenían claro quién era su fuente. Su fuente es la misma que tú y yo debemos tener. Nuestra fuente es Dios. Ay, pastor, el trabajo me despidieron. Pues posiblemente es que Dios quiere darte un trabajo mejor. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. ¿Se entiende o no se entiende lo que estamos hablando? Fíjate,
Dice la Biblia que Ezequías clamó, llamó, oró, ayunó y rasgó sus vestiduras ante la impotencia humana. Pero sobre todo, ante todo fue y oró. Y fíjate lo que le dijo a Dios. En el verso 20 del capítulo 37 de Isaías, mira lo que le dijo. Ahora pues, Dios nuestro, líbranos de la mano de Sennacherib para que todos los reinos, los pueblos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Fíjate, Ezequías quería que Dios interviniera no para llevarse la gloria, sino para que la gente reconociera que Dios los respaldaba. 2 días atrás me contaba un hermano, no voy a decir el nombre porque él no ha querido contarlo, que su teléfono móvil, si él lo quiere contar, lo que lo cuente, pero yo no, al no decir el nombre, pues no lo delato. Pero es un testimonio. Dice que él mandó su móvil a arreglar y cuando llama a la compañía, resulta que le habían perdido el móvil. O le habían robado, ¿no? Algo así era. Le habían robado el móvil la agencia de viaje. Y él cuando da el parte le dice, bueno, pero mire usted, eso es una herramienta mía de trabajo y tal. Total, que investiga la compañía y al final le dice, mire, no sabemos qué ha pasado, pero nosotros en 10 días le enviamos un teléfono de la misma marca que el suyo, pero un formato superior porque el suyo ya no está. Las cosas que hace Dios, ¿verdad? Hermano, Dios sabe tu necesidad y Dios sabe mi necesidad. Claro, a la primera noticia que nos pasa humanamente, ¿qué? Tememos, nos angustiamos, nos preocupamos. Pero hermano, Dios está al control. Es decir, Dios, y me dice alguien, Dios no tendrá cosas más importantes. Sí, Dios tiene cosas muy importantes, pero Dios también es un Dios de detalle que quiere cuidar a sus hijos. ¿Amén o no? Y Dios sabe tu necesidad. Es que Dios no se dedica a cambiar móviles. Pues en este caso vemos que sí. Vemos que sí. Y siempre que Dios hace algo, cuando te lo entrega, es de superior calidad a lo que tú tenías antes. ¿Entiendes? Nuevo. Un móvil nuevo. Entonces, hermano, ten en cuenta esto. Al final, Sennacherib fue quitado de en medio. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque la mano del Señor no se ha cortado. Muchas veces pensamos que lo que Dios hace en otro lugar, no, mi hermano, Dios lo hace. Lo que pasa es que a veces cuando nos pasa a nosotros, parece que le quitamos importancia. Wow, ¿has visto en el YouTube los milagros que pasan en la iglesia tal y pascual? No, mi hermano, aquí pasan milagros. Cuenta tus testimonios, cuenta las cosas que Dios hace en tu vida. Lo que pasa es que parece que lo que le sucede a otro es más importante y más grande que lo que me sucede a mí. Pero Dios es un Dios bueno. ¿Tú puedes decir conmigo, Dios es un Dios bueno? Dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Qué fuerte. Fíjate, el texto dice, ¿acaso se ha cortado? Yo me puse a mirar, dije, ¿por qué lo ponen interrogante? Porque cuando Dios usa preguntas es para que pensemos, ¿dudas de que yo aún no intervengo? Porque a veces sin darnos cuenta dudamos. Porque cuando dudamos lo estamos viendo bajo la óptica humana. Pero cuando decimos, Señor, no lo entiendo, te lo entrego. En el cielo que Él salta, un código. Se empiezan a movilizar, venga ángeles para acá, para allá, que esto, que lo otro, Espíritu Santo, y el código rojo se activa. Di conmigo, Dios está con sus hijos. Y yo te digo, créelo, créelo, créelo. Créelo, créelo. El relato continúa, no te lo voy a contar. Y Dios hizo grandes maravillas. ¿Sabes por qué? Porque dice el Salmo 34, y el ángel de Jehová, el ángel de Dios, acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Y yo quiero decirte una cosa, en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia muchas veces dice el ángel de Dios, eso es una epifanía. Me explico. Es Dios mismo en forma de ángel. Es decir, que incluso Dios, ante una situación especial, es el que aparece. ¿Quién te cree que se le apareció a Jacob en los diferentes lugares? Un ángel.
Dios mismo. Eso es una epifanía. Teofanía, perdón, una epifanía. Bueno, es una teofanía o un advenimiento, epifanía. Teofanía. Es decir, Dios acercándose al hombre. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Que cuando realmente nosotros le creemos, Dios comienza a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Ahora, fíjate, hemos dicho, número uno, que el Espíritu Santo comienza a interceder, ¿cierto? Eso lo hace Dios. Número dos, Dios se hace cargo de nuestra situación. Y ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues aquí, y con esta acabo, lo único que tú y yo tenemos que hacer es la parte que nos toca, es esperar su respuesta, que es lo que más nos cuesta. Cuando tú una situación se la entregas al Señor, el Espíritu Santo comienza a ser tu ayudador. Dios se hace cargo de tu problema o de mi problema. Yo tengo que esperar. Claro, todo cristiano sabe que la paciencia es un fruto del Espíritu, pero a veces la paciencia brilla por su ausencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta esperar. Dice, el que mucho espera se desespera. Pero a veces Dios permite las esperas porque Dios tiene procesos. Lo dijo un poquito antes. Pastora Miriam cuando dijo que a veces Dios no hace las cosas automáticamente. Dios le dio una promesa a Abraham y tardó unos cuantos años en cumplirla. Dios le dio un sueño a José y tardó otros cuantos años en cumplirlo. A veces nosotros queremos las cosas instantáneas, vivimos en el tiempo de lo instantáneo. Queremos respuesta de Dios online. Online. No, pero a veces Dios dice que tenemos que esperar. Es muy importante. Yo sé que la paciencia es una virtud, pero no nos desesperemos. Y hermano, hoy el Espíritu Santo te dice, me dice, nos dice, no te desesperes. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se desespera, en el proceso de la espera, tu fe tiene que crecer. Si tú te desesperas, tu fe no va a ser una fe fuerte. ¿Me estoy explicando o no? Claro, y muy bueno. Y cuando tú no esperas, aquello comienza a prolongarse más y se hace más largo. Pero cuando tú dices, Señor, esto a mi manera no funciona, te lo entrego. Dios sigue trabajando. Ten fe, no te desanimes. Sigue creyendo con paso firme. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya Dios dice en el mundo espiritual, está hecho, ya está. El tema es que una cosa es que sea en el mundo espiritual y otra que está en el real. ¿Recordáis que más de una vez la Biblia dice, tus oraciones ya han sido respondidas, pero en la tierra todavía no estaba el resultado? Parece que el cartero llegaba tarde. No, el cartero del cielo nunca llega tarde. Dios llega siempre en el momento oportuno. ¿No te ha pasado alguna vez que tú esperabas algo y no lo recibiste y cuando lo recibes era el momento que más lo necesitabas? ¿Por qué? Porque Dios sabe los tiempos y las sazones. Nosotros no conocemos los tiempos y las sazones. Yo recuerdo en una ocasión, yo esperaba una etapa de mi vida, un dinero que me tenía que devolver a Hacienda y fue el año que más tardó en devolverme. Pero cuando me vino en el kairos de Dios. ¿Por qué? Porque yo tenía en ese momento una necesidad. Hermano, Dios sabe todo. Dí conmigo, Dios sabe todo. Mira, dice, pero, aunque lo sabe, mira lo que dice el Salmo. Llámame cuando tengas problemas. Muchas veces no llamamos a Dios, mi hermano. No llamamos a Dios. No llamamos a Dios. Y entonces, si no lo llamamos, ¿qué hace Él? Que no viene a salvarnos. Si a ti no te piden ayuda, ¿tú te van a meter donde no te llaman? Yo te animo a leer en casa con tranquilidad el capítulo 8 y el capítulo 9 de Deuteronomio. Dice la Biblia en Deuteronomio 9:25 que Moisés se postró delante de Dios durante 40 días. Qué fuerte. Ahora, para entender bien por qué lo hizo, es bueno que lo leas tranquilo en casa. Y haciendo una síntesis de esos dos capítulos, capítulo 8 y 9 de Deuteronomio, el Señor les recuerda sobre la tierra que van a poseer, los enemigos que van a tener que vencer, pero también le dice que ellos nunca deben de olvidarse de Dios.
Hermano, muchas veces las cosas no salen porque sin darnos cuenta nos deslizamos un poquito. Sin darnos cuenta. Por eso dice en el capítulo 8 de Deuteronomio, verso 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. ¿Tú sabes por qué la palabra de Dios es bueno meditar en los términos? Lo que tú no cuidas, ¿qué estás haciendo? Es cuidando. Lo que tú descuidas es porque no lo valoras. Lo que tú descuidas se deteriora. Y lo que se deteriora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa lo que se deteriora? Se echa a perder. Tú no cuidas una planta bonita y ¿qué le pasa? Que poquito a poco la planta se va apagando hasta que la planta se seca. Tú tu matrimonio no lo cuidas, te garantizo que va a venir otra que lo cuide. Sí. Tú no cuidas tu casa. ¡Ay, qué casa más bonita! No la cuides. Que dentro de unos años va a parecer un castillo medieval. Lo que no se cuida, se descuida. Y mucha gente sin darse cuenta comenzó a descuidar su relación con Dios. Y comenzó a tirar de la energía que tenía atesorada y guardada. Pero llega un momento que si tú no creces en tu relación con Dios, todo ese depósito se está gastando. Es como el dinero en el banco. Si tú solo tomas dinero del banco y tomas dinero del banco y tomas dinero del banco, pero no metes dinero en el banco, ¿qué te va a pasar un día cuando vayas al banco? Le dice, caballero, aquí tiene usted 0 peloteros. ¿Cómo? Si yo tenía, sí, pero usted se lo fue gastando. Igual pasa en lo espiritual. Si tú tiras, va a llegar un momento que te vas a encontrar sin fuerza y vas a estar haciendo las cosas en la fuerza del hombre. Y en la fuerza del hombre las cosas no funcionan. Cuídate. Aquí habla de responsabilidad, de no abandonar, de no olvidar quiénes somos y de dónde provenimos. Cuídate dónde está tu fortaleza. Cuídate. David, un hombre pequeñito, pero un gigante. Porque pudo vencer David a Goliat. Porque era más fuerte que sus hermanos y más que los militares del ejército de Israel. ¡No! Porque él se cuidó de no olvidarse nunca con Dios. Y él dijo, la misma fuerza que Dios me dio para matar al oso y al león es la misma fuerza con la que voy a matar a este incircunciso filisteo. Era una fuerza humana, era una fuerza sobrenatural de Dios. Y esto que estoy hablando hoy día, se sabe. El problema es que se sabe. El problema es que, como dijimos antes, muchas veces no se vive. No se vive. Por eso el Señor hoy día quiere que te cuide. Dile con una buena sonrisa al que tienes al lado, hermano, tienes que cuidarte. Tienes que guardarte. Tienes que fomentar tu relación con Dios, porque si tú no te cuidas, si tú no te fortaleces, tú y yo nos ponemos débiles. Y si nos ponemos débiles, nos ponemos vulnerables. ¿Por qué la gente se enferma? Porque sus defensas le bajan. ¿Tú me ves a mí muy enfermo? Los que me conocen. ¿Cuántas veces he estado yo enfermo? Muy pocas, casi ninguna. Normalmente cuando yo me enfermo es quizás porque esfuerzo mi máquina por agotamiento. Pero yo, pastor, es que tú tienes una salud de hierro. Es cierto que a veces de genética traemos algo. Así como algunos son flaquitos de genética y algunos decimos, qué envidia más mala, que come fatal y está flaco. Bueno, pero eso es genética. No, pero ¿sabes qué pasa? Uno tiene que cuidarse en las horas del sueño. Tú puedes estar muy sano que si tú no haces una buena administración del sueño te enfermas. ¿Por qué? Porque el sueño a veces alimenta. Y si no, pregúntaselo a la doctora. Que va de guardia en guardia, de guardia en guardia. Y el que no duerme tiene la defensa mucho más baja. Por ejemplo, el que no se alimenta correctamente tiene la defensa más baja. Porque una cosa es comer y otra es nutrirse. ¿Tú lo sabías o no? Lo mismo. No es lo mismo dormir que descansar. ¿Lo sabías o no? Pastor, ¿y qué tengo que hacer para descansar? Número 1, tener un buen colchón. ¿Sí? Hay que invertir. ¿Tú quieres dormir bien? Cómprate un buen colchón. Pastor, me duelen las piernas. La pregunta es, ¿qué zapato tienes? Una vez me dijo alguien, y esto fue un buen consejo, los pobres, y estamos hablando de pobres, la gente que no tiene millones, necesitamos comprarnos cosas caras. Pastor, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes por qué? Porque las cosas caras normalmente son buenas.
Y las cosas caras normalmente duran más si le das un buen uso y no la descuidas. Yo tengo zapatos que pueden tener, no los que llevo puestos, pero yo puedo tener zapatos de 15 años. Y tú lo ves y dices, wow, brilla. ¿Sabes qué pasa? Yo tengo un buen hábito. Yo betuneo los zapatos y los cuido y los meto en sus cajas y le meto dentro papel para que no se me deformen. Oye, pastor, cuánto trabajo. Claro, las cosas que merece la pena hay que cuidarlas. El domingo pasado los zapatos que me puse, eso era así color miel, esos tienen 11 años. Y una hermana de Málaga me dijo, oye, pastor, zapatos nuevos. Dije, nuevísimos. Lo que tú no cuidas se descuida. Pero eso aplícalo a todos los principios de tu vida. En tu relación, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo. Tú no cuidas tu trabajo y un día va a llegar tu jefe y te dice, te libero, no vengas más porque estoy harta de verte esta cara. Tú llegas a tu trabajo quejándote. ¿Sabes qué va a pasar un día tu jefe? Que no te va a aguantar más y te dice, mira, no te preocupes, ya no te vas a quejar más. Tú ahora vas a engrosar la lista del paro. Y entonces sí que vas a tener motivo para quejarte. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Porque la palabra de Dios lo que nos da son principios de vida. La palabra de Dios no es para que estemos aquí dándonos golpes de pecho y diciendo aleluya, aleluya, cada uno con la suya. No, la palabra de Dios es práctica en el siglo XXI y por eso yo soy cristiano. Porque yo no me considero religioso, para nada. Entonces, hermano, qué tremendo lo que la palabra de Dios nos aporta en el día de hoy. Tenemos que cuidar aquello que realmente valoramos. Hay gente que dice que valora la vida y conduciendo usa el móvil. Tú sabes, un segundo en el móvil, en el coche, hace que tú pierdas el control del coche, en el coche 600 metros. Es fuerte. Eso no lo digo yo, Eso lo dijeron el otro día en una estadística. Un segundo de mirar el móvil o algo que te quite de la carretera hace que pierdas el control 600 metros. Es fuerte eso, ¿no? La vida se pierde en un segundo. Es preferible perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. ¿Cómo fue? Se descuidó. ¿Qué le pasó? Pues sí, mi hermano. Entonces ponga una buena sonrisa y dice, hermano, cuídate, cuídate. Cuídate en lo personal, cuida tus relaciones, cuida tu relación con Dios. Cuida tu relación con Dios. Dice la Biblia, me invocarás y yo te responderé. Y te quitaré la angustia. ¿Te has sentido alguna vez angustiado? ¿Te has sentido alguna vez angustiado? ¿Tú sabes qué es la angustia? Me fui a buscar el significado y ya con esto voy acabando. Angustia es aflicción, congoja. Es estado de inquietud e intranquilidad. ¿No te ha pasado alguna vez que estás intranquilo y dices, ay, tengo aquí un pellizco, no puedo dormir? Pasa. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo descansar y confiar y poner todo en las manos de Dios. Alguien que no tiene fe dirá o estará pensando, sí, vamos, que yo no hago nada y dejo las cosas en las manos de Dios y el problema se soluciona. Pues yo quiero decirte una cosa, humanamente no tiene sentido, pero espiritualmente Dios es un Dios que hace milagros. Dios hace milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. ¿Sabes qué pasa? Que a veces Dios permite que entremos en el horno de la espera para que aprendamos a tener fe y que confiemos plenamente en Él. En el horno de la espera. Ay, pastor, es que es de humano ponerse intranquilo. Sí, es de humano ponerse intranquilo, pero es divino saber confiar de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Es de gente de fe tener la certeza que si tú has hecho tu parte y yo he hecho la mía, Dios va a hacer la otra. ¿Alguien dice amén o no? Haz tu parte, haz tu parte.